Nosotros estamos dispuestos a negociar una transición ordenada y pacífica, pero una transición. Eso significa que ellos se van y que la voluntad del pueblo venezolano se va a cumplir. Privatización, no empresas mixtas, privatización. Y lo estamos proponiendo porque nosotros sabemos que no tenemos los recursos para reconstruir a PDVSA. O reconstruimos el país o reconstruimos PDVSA. No hay manera de reconstruir las dos. Él es Rafael de la Cruz, asesor político y económico de María Corina Machado y Edmundo González. Él es un economista venezolano con una sólida trayectoria en organismos internacionales y en el ámbito académico. Doctor en Economía de la Universidad de París y ha ocupado cargos claves en el Banco Interamericano de Desarrollo y en el Banco Mundial. Actualmente vive en Washington y está promoviendo propuestas de reconstrucción económica basada en inversión pública y alianzas internacionales. Espero que les guste. Hola Rafael, un placer saludarte. ¿Cómo te ha ido? Jesús, igualmente, encantado de verdad de estar aquí en esta entrevista contigo y con la audiencia de La Patilla. Eres parte importantísima del equipo asesor de María Corina y quería encontrar un poco, bueno, hacia dónde vamos, imaginarnos que mañana hay una transición, por dónde se arranca, qué pasa en esos 100 primeros días, cómo hacemos que Venezuela entre otra vez en la senda del crecimiento, en el empleo, qué se hace con PDVSA, etcétera. Entonces, sé que es una pregunta muy amplia, pero me encantaría saber por dónde comenzamos. Perfecto, Jesús, claro que sí. Déjame dar un paso atrás un momento nada más Sí. para poner en contexto la situación económica y social pues, de Venezuela. Cuando en el año 1999 Chávez entró al gobierno, Mm, Venezuela era una economía de aproximadamente unos 100 mil millones de dólares. Ese era el tamaño de nuestra economía en aquel momento, que era una economía muy importante, era una economía que pues era prácticamente el doble que la economía como colombiana y una de las economías más importantes, sobre todo per cápita de la región. Hoy la economía venezolana es aproximadamente los mismos 100 mil millones de dólares, solamente que mm, 26 años después. Si uno descuenta la inflación, pues puede ser una economía de alrededor, números gruesos, pues unos 60 mil millones de dólares. Es decir, sí. es una destrucción masiva de la economía, comparado con lo que podría ser Venezuela hoy, una economía, un país con una economía de 600 mil a 700 mil millones de dólares. Ese sería Mm, el tamaño de nuestra economía si nosotros hubiéramos seguido el ritmo de crecimiento que tenía el país, por un lado, y por otro lado se hubiera cumplido efectivamente una buena parte al menos del plan de expansión petrolera que existía en aquella época. De manera tal que seríamos la economía per cápita más grande de la región, seguramente, y tendríamos pues un país próspero, un país educado, un país sano, un país con perspectivas, donde la calidad de vida habría estado mejorando constantemente. Ese era el país que nosotros teníamos en ese momento y la perspectiva que tenía ese país y lo que hubiéramos podido ser hoy. Entonces hoy es una economía que es la décima parte de lo que básicamente podríamos haber sido. Entonces, eso es una situación terrible porque eso tiene, por supuesto, todas las consecuencias sociales que conocemos. No voy a abundar sobre un sí. tema que es muy público y notorio, ¿verdad? Pero claramente esto pone en evidencia el total fracaso del concepto socialista chavista de desarrollo del país. Esto es una destrucción masiva de un país, una destrucción masiva de un país. Y no solamente una destrucción masiva de un país, porque lo que tenemos ahora entronizado en Miraflores es un grupo de familias mafiosas, realmente. Es un régimen que ya ni se parece siquiera al socialismo, ¿no? Pero es también la evidencia del fracaso de una manera de pensar en el país. De manera tal que eso es lo que tenemos ahora y la destrucción ha sido tan voraz, ¿no? Que tenemos un sector privado infinitamente más pequeño del que deberíamos de tener, tenemos un sector público completamente inflado e inoperante en todos los sentidos, de manera tal que los retos, bueno, y tenemos por supuesto, perdona que no lo mencioné como principal tema, de hecho, nosotros somos un país petrolero y vamos a volver a ser un país petrolero, ahora no lo somos. Mm, La producción petrolera en el año 1998-99 estaba en 3.4 millones de barriles al día
y en este momento es una producción que no va a terminar dentro de pocos días, no va a terminar pasando de 500.000 barriles, 600.000 barriles probablemente, ¿no? Hasta el pico que hubo recientemente fue algo más de 900.000 barriles. Pero entonces, ¿por qué cayó la economía petrolera de la manera que cayó, con todas las inmensas consecuencias, además, que tiene para toda la economía? En primer lugar, porque esta gente despidió muy tempranamente a toda la plana gerencial de PDVSA, ¿verdad? Eso destruyó la capacidad operativa de PDVSA, la capacidad gerencial de PDVSA. Pero el segundo punto es que esta gente lo que hizo fue simplemente exprimir la vaca lechera, ¿no? Sí. Creyéndose que la riqueza está ahí, ¿verdad? Esa fantasía tropical que tenía Venezuela, ¿verdad? En una gran parte de Venezuela, hay que admitirlo, que Venezuela es rica, Que éramos ¿verdad? ricos, sí. Y lo que pasa es que se la están robando y a mí no me está tocando mi parte, ¿no? Entonces, lo que hace falta es exprimir la vaca, pues, ¿no? Porque la vaca da leche hasta la eternidad. Bueno, eso fue lo que hicieron, no invirtieron, no hicieron una renovación y una vuelta otra vez a una empresa bien manejada, productiva, y entonces empezó a declinar. Es como un carro, tú compras un carro, ¿verdad? No lo mantienes, no lo arreglas, y entonces el carro empieza en algún momento, es una máquina, ¿verdad? Y la industria petrolera es una máquina también. Claro. Entonces, en algún momento empieza pues el carro a tener problemas. Tiene un ruidito aquí, otro ruidito allá, etcétera, etcétera. Y llega un punto en el cual si tú no lo atiendes, pues el barco, el carro un día se para y dice, hasta aquí llegué, ¿no? Sí. Entonces tú vas a tener que arreglarlo o dejarlo en una cuneta por ahí. Bueno, eso fue lo que pasó con PDVSA. A pesar de que hubo momentos en los que hubo pues asociaciones con empresas, etcétera, etcétera, para poder producir, la producción decayó, declinó permanentemente, primero muy suavemente, porque era una industria muy bien manejada originalmente Mm. y funcionaba, y con las asociaciones que hizo este régimen con algunas empresas y tal, lograron mantener algo de producción, pero en declinación permanente hasta el año 2015, donde colapsó completamente la industria petrolera. Entonces pasó de los 3.4 que iba bajando, bajando poco a poco, 2 millones y tanto, 2 millones menos, colapsó a 500.000 barriles por día, incluso algunos días por debajo de los 500.000 barriles en el Mm. año 2015. Yo quiero recordar con esto que el 2015 son 4 años antes de las primeras sanciones que produjo el gobierno de los Estados Unidos Sí. contra la industria petrolera venezolana, contra la producción petrolera venezolana. 4 años antes. Es decir, que toda esta fantasía tropical también, que nosotros nos gusta la fantasía tropical, Sí. que algunos colegas nuestros, además, han tratado de imponer de que las sanciones son las culpables de la pobreza en Venezuela, de esto, de aquello, etcétera, etcétera. Eso no tiene ningún asidero en la realidad. Estos colegas que están tratando de hacer esto, desafortunadamente están poniendo en peligro su reputación como economistas, porque eso no es verdad. De manera tal que ese es el régimen que tenemos, esa es la Mm. destrucción masiva de la economía privada, de la economía pública también, y de la industria petrolera, que nos ha puesto en una situación extremadamente compleja, ¿no? Perdóname todo el No, no, preámbulo, claro. ¿verdad? Para Total. llegar a ¿A la dónde pregunta que estamos? tú realmente me estás haciendo. Entonces, frente a esa situación que tenemos acá, tenemos varias prioridades de corto plazo y posteriormente un plan de crecimiento y de estabilización muy, muy importante de mediano y de largo plazo. En el corto plazo, en esos primeros 100 días que tú mencionas, no hay ninguna duda que tenemos que poner inmenso énfasis por lo menos en dos cosas. Hay Mm. muchas más, pero quisiera concentrarme en dos que son muy importantes. En primer lugar, la industria petrolera. Nosotros tenemos que reactivar la industria petrolera de manera inmediata. Y en segundo lugar, la crisis humanitaria. Ok. Entonces, en cuanto a la industria petrolera, nosotros como público y notorio estamos proponiendo la privatización de la producción y de la comercialización petrolera. Privatización, no Mm. empresas mixtas, privatización. Sin Ok. embargo, ¿y por qué?
Lo estamos proponiendo porque nosotros sabemos que no tenemos los recursos para reconstruir a PDVSA. O Mm, reconstruimos el país o reconstruimos PDVSA. No hay manera de reconstruir las dos. No tenemos esos recursos. Entonces, para el tema de la industria petrolera, nosotros pensamos que necesitamos una inyección de capital y de talento también, que puede ser mucho talento venezolano también que puede regresar, pero necesitamos una inyección de capital extraordinario de empresas petroleras grandes del mm, mundo. Y nosotros, igual que tuvimos una gran industria y muy eficiente, que fue PDVSA durante muchos años, nosotros pensamos que podemos tener varias PDVSAs de esa claro. época en el país para aumentar inmediatamente la producción. Va a haber naturalmente un periodo intermedio, ¿verdad? Un periodo transicional entre lo que tenemos ahora y lo que podamos llegar a hacer con una industria totalmente privatizada. Porque, entre otras cosas, la privatización tiene que venir con un proceso de licitaciones transparente, además que eso no se hace de un día para otro. Claro. Pero necesitamos mantener la producción inmediatamente después de que salga este régimen y que podamos retomar y empezar la reconstrucción del país. Entonces ese régimen transitorio, pues tenemos un equipo extraordinario de petroleros que tienen pues toda la experticia necesaria para poder arrancar con la producción tal como la tenemos, mantener e incluso poder aumentar algo hasta que se vaya haciendo pues todo el proceso de privatización de la industria. Entonces eso sería un primer tema que es muy urgente y que nosotros no podemos perder de vista. Ahí hay un plan importante, especialmente en el tema de gasolina, gasoil, todos los productos, digamos, Mm, energéticos de la industria, que vamos a enfrentar muy inmediatamente. Y ese es un plan donde Citgo está involucrada también, de manera tal que nosotros enviaríamos petróleo crudo a ujú. Citgo, Citgo nos envía gasolina, de manera tal de poder abastecer al país de una forma muy rápida y salir de una vez por todas de este problema de escasez de gasolina, de gasoil, etcétera, que tiene el país. Una de las poquísimas cosas buenas que tiene este régimen es que puso la gasolina a precios internacionales, Exactamente, que yo creo que era exactamente. bueno. O sea, también estábamos viviendo una ficción, ¿no? Tener una gasolina que era prácticamente gratis y había un costo de oportunidad ahí muy alto, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Entonces esto es un tema, digamos, muy importante y ya los planes para hacer esto están consolidados con Citgo Ujú. aquí en los Estados Unidos y pensamos que ese es un tema que tenemos básicamente en marcha y preparados para poder actuar inmediatamente. El segundo gran problema, que es un problema humanitario en esos Mm, primeros 100 días. Nosotros tenemos una comunicación informal, porque no hemos sido reconocidos todavía como gobierno efectivo, sino como gobierno electo solamente, sí. pero tenemos una comunicación informal con los organismos multilaterales con sede aquí en Washington, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Hablé con Gustavo García en estos días y me comentó un poquito eso. Correcto. Mm, Gustavo y yo estamos muy involucrados en este tema y la idea básicamente es estructurar con ellos un plan de reconstrucción del país eh, que nosotros aspiramos, te puedo dar una cifra nocional, una cifra mm, conceptual que sería unos 60, 70 mil millones de dólares en 5 años, ok. de manera tal de poder hacer dos cosas muy importantes. La primera, estabilizar la situación macroeconómica del país. Mm. Sí, que hay una Y deuda gigante. la segunda, ahora Mm, vamos a lo de la deuda, que es un temita no menor, sí. naturalmente, ¿no? Que estoy seguro que con Gustavo lo tienes que haber hablado también. Y el segundo es impulsar el crecimiento con inversión masiva en infraestructura y en bienes públicos, ¿verdad? Bueno, en los servicios públicos. Ese plan, que es nuevamente estabilización y crecimiento al mismo tiempo, no estamos esperando estabilizar para después crecer. Nosotros Claro. creemos que las condiciones económicas del país dan perfectamente pie para poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. Si esto no es un plan recesivo, no podemos ir a un plan recesivo en una economía que está en una recesión tan brutal. Claro. Entonces vamos a hacer un plan de estabilización y crecimiento, no un plan de estabilización estructural típica, ¿verdad? Donde
Básicamente lo que tienes que pasar es una cantidad de tiempo restringiendo gasto público y Sí. buscando la manera de evitar, digamos, inflación, etcétera, etcétera. En este caso no es lo que nosotros pensamos que se tiene que hacer, sino estabilizar y crecer. Y hay un tercer factor dentro del paquete económico que estamos planteándole a los multilaterales nuevamente de manera todavía informal, pero que hay una comunicación real y números que estamos trabajando con ellos, etcétera. Ese tercer factor es enfrentar la crisis humanitaria precisamente, con un programa de transferencias directas, Ok. de manera tal que ahí tenemos una ventaja. Si hay alguna ventaja que nos va a dejar este régimen es que la gente está bancarizada masivamente. Sí. Entonces tenemos registros perfectamente de la gente con sus cuentas bancarias, etcétera, y eso es una cuestión que se puede utilizar precisamente para, en un periodo transitorio, mientras la economía empieza a arrancar, poder enfrentar un tema de hambre, literalmente, es decir, un Mm, tema de necesidades muy básicas, ¿no? sí. Y esto es un asunto que, como tú sabes muy bien como economista, esto no es común. En el caso de los multilaterales, esto no es lo que se acostumbra, pero hay una conciencia muy grande dentro de los multilaterales de la necesidad de enfrentar este asunto, que además genera, ayuda, digamos, a generar demanda, Claro. de manera tal de que el plan de crecimiento se vea también impulsado por la demanda privada que viene de estos subsidios y además del resto de la población que no lo necesitará tanto, pero una gran parte de la población necesariamente va a tener que recibir un poco de ayuda en los primeros momentos para poder empezar a estabilizar toda la situación económica. Eso fue una pequeña respuesta a una pregunta grande. Cuéntame qué tienen pensado en turismo, qué tienen pensado en el sistema legal venezolano, porque hay un tema de falta de libertad importantísima, ¿no? Yo creo que la sociedad de cierta forma se acostumbró a ser oprimida o a ser reprimida desde el punto de vista de libertad. ¿Qué tienen pensado con eso? O sea, yo creo que hace falta mucha libertad en Venezuela. Bueno, has tocado la palabra clave, la palabra clave. Esto es un movimiento liberador y es un Mm, movimiento libertario. Y en ese sentido lo que yo quiero reafirmar es nuestra intención de asegurarle las libertades personales y sociales mm, al país. No hay manera, digamos, de crecer, no hay manera de vivir una vida plena sin que los individuos tengan la libertad como lo más importante. Y la libertad es libertad, por supuesto, de opinión, libertad de prensa, libertad religiosa, naturalmente, y libertad económica, libertades económicas. En Venezuela no hay libertad económica. En Venezuela no solamente no hay libertad económica en el sentido de que el Estado puede expropiar cuando le da la gana o sí, puede intervenir cuando le da la gana, presionar, coaccionar, destruir empresas y unidades productivas como haciendas, cosas de esto. ¿Cuántas invasiones no ha habido en haciendas que han quedado después destruidas como si hubiera pasado una marabunta por ahí, ¿no? sí, No solamente en ese sentido, es que no hay libertad tampoco en el sentido de que cuando hay una disputa de algún tipo, comercial o una diferencia entre una empresa y el Estado, lo que sea, no hay un sistema judicial que sea capaz de dirimir esto de forma correcta, de forma independiente y justa. De manera tal que el conjunto de libertades, digamos, que hay que restablecer en el país y hacer crecer en el país, tiene que ir acompañado también con una importante modificación de la manera como funciona la justicia en el país, que no existe, mm, sencillamente. La justicia está supeditada completamente al régimen y no hay manera de que alguien pueda invertir en el país sin tener la tranquilidad de que si hay algún tipo de diferencias que aparecen normalmente, como diferencias en el área económica, en cuestiones comerciales, etcétera, no pueda ir a un poder judicial que pueda responder con profesionalismo y con independencia. Ahora, adicionalmente eso es un factor central también, que es clave para una sociedad de estas características, que son los derechos de propiedad. En Venezuela empezaron a ser violados los derechos de propiedad desde el primer momento en que Chávez entró al gobierno, sí, desde el primer momento. De manera tal que a veces, tú sabes, hay gente aquí que me pregunta a veces cosas sobre Venezuela porque no conocen bien, entonces quieren enterarse pues de Venezuela y cómo están las cosas y tal. Entonces yo les cuento, ¿no? Y no lo pueden creer, no pueden imaginarse un país donde
tú tengas una fábrica o tengas una hacienda o seas un obrero y que de la noche a la mañana te quiten los medios de vivir porque el Mm. Estado le da la gana, ¿no? Entonces es una cosa que la gente aquí no comprende. De manera tal que, bueno, otra cosa que yo hago a veces es que hay estas discusiones, tú sabes, de que bueno, de que Venezuela se está arreglando o se arregló, no sé cuánto y tal. Entonces yo incluso en esos momentos donde hay esas burbujas que se tratan de crear con Sí. otros fines, ¿no? Que no son precisamente que se está arreglando el país, eh, yo le pregunto a esa gente misma, le digo, mira, si tú tuvieras 10 millones de dólares en este momento, ¿tú te vas a invertir a Venezuela? Entonces, Rápido te dicen que no. todo el mundo levanta las manitas así como diciendo, bueno, no, es que tampoco es para tanto. Bueno, entonces vamos a Ujú. hablar en serio, ¿no? Eso yo creo que eh, el centro realmente de todo lo que necesitamos para la reconstrucción del país es asegurar que la gente sienta la libertad para conducir su vida, para trabajar honradamente Mm. y para proveer para su familia con un trabajo honrado, bien sea del lado del capital, bien sea del lado del trabajo. Son gente, todos los venezolanos tienen que sentir la tranquilidad de que tienen un país donde pueden prosperar de manera honesta y basado en la libertad. ¿Cómo están sus conversaciones con esta administración? Más allá de los organismos multilaterales y eso, Muy eh, fluidas, muy muy fluida. fluidas y constantes. Hemos tenido como política de la operación internacional de María Corina y el presidente electo la guía de mantener Venezuela como un tema bipartidista en los Estados Unidos y, Ok. digamos, en Europa, en América Latina, etcétera, como un tema donde no nos inclinamos hacia ninguno de los partidos dominantes, digamos, ¿no? Ok. Tuvimos una relación excelente con la administración Biden. Mm. eh, no hicieron algunas cosas que nos hubiera gustado que hicieran en su momento, como por ejemplo cuando hubo la violación pues, a los acuerdos de Barbados. Nosotros pensamos que era importante que se cumpliera lo que la misma administración americana había Mm. advertido, que era que iban a volver a imponer las sanciones. Se usó solamente parcialmente eso. Sin embargo, la administración Biden reconoció la victoria electoral y reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Sí. Tuvimos una reunión en la Casa Blanca con el presidente Biden, un par de semanas, menos, de hecho, antes del cambio de gobierno, de manera tal que con la administración Biden nos fue realmente muy bien, nuevamente, a pesar de que nos hubiera gustado Sí. ir un poco más adelante que lo que tuvimos. Nuevamente, con la administración Trump, desde el primer momento eh, pudimos activar contactos con las personas que iban designando al presidente Trump en las diferentes posiciones y incluso tuvimos conversaciones poco antes de la toma de posesión y por supuesto intensificadas mucho después de la toma de posesión con los diferentes sectores, particularmente a través del Departamento de Estado, pero también con la Casa Blanca y con otros departamentos, otros ministerios, digamos, como le llaman aquí, departamentos de la administración. Los resultados están a la vista. Los resultados Mm. están a la vista. La administración ha tomado como guía, digamos, para su acción sobre el tema de Venezuela, un poco la noción de que la negociación con el régimen que pretendía la administración Biden, eh, no poniendo sanciones, no llevaba a ningún lado. Mm. Y entonces ese periodo ha pasado y ahora pues lo que la administración Trump está haciendo es imponiendo una presión muy grande sobre el régimen. Nosotros estamos persuadidos de que esto está generando fracciones internas crecientes, tensión interna creciente, y nosotros hemos dicho una y otra vez que estamos dispuestos a negociar con Mm. el régimen o con sectores del régimen para dar garantías suficientes para tener una transferencia de poder ordenada y pacífica. Eso lo hemos dicho una y otra vez y lo volvemos a repetir. Lo volvemos a repetir. Nosotros estamos dispuestos a negociar una transición ordenada y pacífica, pero una transición, eso significa que ellos se van,
y que la voluntad del pueblo venezolano se va a cumplir. Eso Las garantías que haya que darles, sí. ellos verán cuáles son las que necesitan y nosotros veremos si podemos Lo que ofrecerlas. pasa es que yo creo que su naturaleza es conflicto, su naturaleza es violencia, su naturaleza es traición. Entonces ellos no pueden creer. Yo estoy seguro que por más que ustedes hagan todo lo que quieran, ellos, bueno, creo yo que no, es difícil. Yo, a menos de que en la muy, muy chiquita, ya en el momento que estén absurdamente acorralados entre ellos mismos, quizás puede haber algo, pero yo dudo mucho que ellos negocien. Es posible que eso no suceda, Mm, eso también no se puede descartar de ninguna manera, pero es claro, nuestro deber y nuestra responsabilidad como gobierno electo, tenemos que ser responsables y tenemos que buscar la manera de que haya una transición lo más ordenada y lo más pacífica pacífica. que se pueda. De manera tal que la oferta está ahí y efectivamente yo coincido contigo, esto es un régimen cuya naturaleza no es, no es Sí, democrática ni dialogante ni nada. Esto es una cantidad de gente que están usufructando pues un negocio, ¿verdad? O sí, varios negocios que tiene cada una de estas mafias, ¿verdad? Estas familias mafiosas, porque esto ya no es un gobierno, sino esto es una coalición de familias mafiosas. Y eso lo entendemos. Pero al mismo tiempo, como tú lo dices, pues llegará un momento en que la balanza, digamos, para ellos va a ser favorable de buscar algún tipo de negociación o por lo menos para parte de ellos. Nosotros nos gustaría tener una negociación con el régimen como corporación, vamos a llamarlo así. claro. Pero si es una fracción de ese sector que decide tener esta conversación, esta negociación con nosotros, estamos también abiertos a ese tipo de posibilidades. Bueno, oye, te agradezco enormemente. De verdad, se va a apoyar, esa transición se va a apoyar en lo que pueda hacer PDVSA, lo que pueda hacer la industria petrolera, y de ahí pues un punto de partida para arrancar. En un primer momento, sin duda. Mm, Nosotros somos y vamos a ser durante un tiempo largo todavía un país eminentemente petrolero, mm, pero nosotros estamos convencidos de que hay un enorme potencial económico en el país, que no es mm, solamente petrolero o gasífero o en general energético, eso es un sector muy importante. Venezuela es rica en energía, no mm. solamente petrolera, no solamente hidrocarburos, sino también hidroeléctrica. Tenemos el sol por todas partes y tenemos muchas Sí. posibilidades en el área energética, pero nosotros pensamos y estamos convencidos de que hay muchos sectores en Venezuela que pueden representar una enorme oportunidad de negocios internacional y nacional. Y es una oportunidad de negocio que nosotros estamos evaluando en más de trillón de dólares americanos, Sí. que es un billón de dólares eh, venezolanos, digamos, o, castellanos. Eh, y en los primeros 10 15 años después de empezar el proceso de reconstrucción. De modo tal que nuestra impresión es que esto va a ser un gran motor, el motor de petrolero, pero ese es un motor que lo que va a hacer es arrancar el conjunto de la economía. Y entonces, nuevamente, con un nivel de privatización importante, de Mm, manera tal de que haya una capacidad de se desarrolle, se termine de expresar las capacidades extraordinarias económicas que tiene el país. De modo tal que, sí, vamos a tener que empezar muy duro con el tema petrolero, es inevitable, pero en realidad el objetivo es una economía fuerte, una economía que vaya hacia el tamaño de lo que debería haber sido la economía en este momento que ya mencioné al principio de nuestra conversación, y creemos que eso es factible y que va a ser muy atractiva internacionalmente, tanto para los Estados Unidos como para América Latina, Europa y por supuesto naturalmente para el sector empresarial venezolano que va a tener un rol central en la reconstrucción del país. ¿Estás optimista? Soy, ¿Crees que sí estás optimista? soy optimista. Yo creo que tenemos Mm, un pueblo decidido. En este momento, por supuesto, la gente está a resguardo, está protegiéndose, pero tenemos un pueblo decidido que no ha terminado de ninguna manera de ver la oportunidad que tenemos en las manos en este momento, de manera tal que para mí la fuente de optimismo no son todas estas cosas que están pasando bastante espectaculares, tanto lo que está pasando aquí en Estados Unidos como lo que pasó en estos días con nuestros compañeros que salieron de la embajada. mm. Esos son cosas muy espectaculares y muy importantes, no hay duda, simbólicamente muy importantes y tienen unos efectos políticos extraordinarios contra el régimen.
y a favor de la democracia. Pero mi fuente de optimismo es el pueblo venezolano. Qué bueno. Eso es en lo que yo creo. Y lo veo con sus dificultades y sus dudas y sus cosas y tal, pero firmes en tratar de salir de esta cuestión. Bueno, muchísimas gracias otra vez y que tengas un excelente día. Muchísimas gracias a ti, Jesús. Chao, saludos.